Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes a todos. Señor presidente del Gobierno, ya siento que sean estas horas y que les pille a ustedes cansados, pero yo tengo que venir a hablar también un poquito del PAR y del Gobierno y el papel que estamos haciendo, y es lo que quiero hacer, con sinceridad y para ratificar ese trabajo que a veces algunos ponen en duda. En primer lugar, lo que sí tengo que hacer es, como han hecho quienes me han precedido en el uso de la palabra, mis primeras palabras van dirigidas a esos aragoneses que han perdido la vida. Decía el presidente ayer y nombraba a algunos con los que yo he tenido una relación muy especial, el expresidente Lanzuela, estuve en su gobierno, el propio Carbonell, el propio José Luis Carreras y otras personas de los entornos familiares, y los que hemos estado sufriendo el COVID en primera persona, pues cuando uno está, yo le contaba al presidente, dando en esos días más de 20 pésames, pues uno empieza a pensar que esto es algo serio. Estoy hablando del mes de marzo y así ha resultado, que es un tema más serio de los que todos pensábamos, y por eso tenemos que poner todas nuestras fuerzas en combatirlo. Bien. Se cumple ahora, pues, un poco más de un año desde que se constituyó el Gobierno de Aragón para esta legislatura. Una opción que para algunos era totalmente inesperada, incluso podríamos decir estridente. Pero en este breve periodo de tiempo yo me atrevo a decir que se ha revelado como una opción de gobierno centrado, moderado, transversal, estable, transparente y eficaz. Y lo digo con rotundidad. Miren, su gestación fue un poquito larga, no mucho más que otras veces, los que recuerdan, pero nacía de una columna vertebral que era el partido que había ganado las elecciones y otro partido que estaba acostumbrado a gobernar en Aragón y que tenía también muchas vértebras de esa columna vertebral en el territorio. Tenía una presencia territorial que era el Partido Aragonés, y es, como digo, nada más reconocernos y ver los paneles de los resultados electorales, nos declaramos o nos reconocimos mutuamente como socios preferentes. Pero también desde el primer momento, y toma mucho más sentido lo que pasó entonces con lo que está pasando ahora, el pacto era un pacto abierto. Un pacto abierto y rápidamente, yo creo que con visión política de futuro, tanto Chunta Aragonesista como Unidas Podemos quisieron añadirse a ese proyecto, descubriendo que era un instrumento básico sobre el que construir un proyecto para Aragón del 2019 al 2023. Y aquí está ese proyecto en toda su envergadura, en toda su magnitud y en toda su proyección. Y lo que entonces era el principio básico del pacto, hoy toma todavía mucha más fuerza, que es que antepusimos los intereses generales de Aragón a los intereses políticos de los partidos. Lo antepusimos entonces, y yo, al escuchar el discurso del presidente y de los portavoces de otros grupos, me doy cuenta y reconozco que en aquel momento hicimos lo que había que hacer. Y en este sentido, el anteponer Aragón y los aragoneses ante todo para construir un proyecto de futuro, tampoco teníamos la previsión de lo que iba a suceder en el mes de febrero, enero, en marzo con el COVID. Sin embargo, esa voluntad intrínseca nuestra de construir un proyecto para mejorar la calidad de vida de Aragón y de los aragoneses y su futuro, creo que fue un acierto, y así creo que lo está reconociendo, incluso se está reconociendo fuera de Aragón, en esa capacidad de llegar a acuerdos
que viene de esa historia de pactos, de esta comunidad histórica con concordias, etcétera, etcétera, a lo largo de nuestra historia. Somos una tierra de pactos y en los momentos complicados de la política en España, 8 fuerzas en el Parlamento, se configura un gobierno serio, estable, centrado, moderado, transparente y eficaz. Y ese es el resultado, y yo, como presidente de este partido, modesto partido, que dice el señor Morón regionalista, somos partido aragonés y tenemos 43 años de historia, pues estoy muy satisfecho de esa trayectoria y de haber constituido estos pactos que además nos están aplaudiendo en el resto del territorio aragonés. Y en este sentido es de justicia, y lo voy a hacer, recordar a los padres fundadores del partido aragonés, que introdujeron aquello de que Aragón y los aragoneses lo primero, pero también, remacho, construyamos Aragón sin destruir España. Hace 43 años eso decían los fundadores del PAR y hoy, el propio presidente lo dice, somos españoles en Aragón, aragoneses en España y desde nuestro partido y en todos los gobiernos que hemos estado no queremos de ninguna manera romper este grandísimo Estado que es el Estado español y mucho menos contribuir a su erosión. Negociamos un acuerdo de investidura y gobernabilidad compuesto por las 4 fuerzas. Atrás quedaba otra opción. Quedaba una opción de un cuatripartito, tripartito, según ha dicho el señor Morón, no entran en los gobiernos de centro-derecha con ayudas puntuales de la derecha radical. No voy a decir extrema derecha, por respeto a quienes les votan, pero lógicamente son maximalistas y hoy se ha demostrado una vez más que lo que nosotros nacimos, los aragoneses que nacimos defendiendo la autonomía, que nos congregó a manifestarnos para la defensa del agua y nos ha congregado para tener un estatuto digno, el del 2007, no choca mucho con las posturas que hoy mismo se han puesto de manifiesto y no podíamos estar en ese equipo, no podíamos jugar al balonmano cuando lo nuestro es jugar al fútbol, no podíamos estar. Y miren, le voy a leer un párrafo. Yo seguí, lógicamente, con interés. La política española nos afecta a los aragoneses y tenemos que seguirla de cerca. Además, le agradezco al presidente que cada vez que hay noticias de Madrid, ayer tarde el mismo presidente me llamó porque le había llamado el señor Sánchez y yo ratifico aquí lo que ha dicho él, que con el tema del turismo y la hostelería, fue el único presidente, doy fe de que pidió al presidente del Gobierno que hubiera un plan de choque del Estado de España para apoyar a la hostelería y doy fe de lo que acaba de decir el presidente porque inmediatamente me llamó y le dije todo lo que estábamos trabajando en ese plan de choque que ha anunciado y que lo vamos a poner en marcha con la colaboración de los consejeros del Gobierno. Y le contesto, ya siento que no esté con el respeto que le tengo al señor Beamonte. Le contesto de una manera sincera. Yo no me he escondido en el Gobierno. He estado en un hospital 2 meses, pero no me he escondido en ninguna de las cuestiones que han sucedido en estos 2 meses. De hecho, hemos hecho consejos de gobierno telemáticos y desde el hospital hemos estado intentando fabricar geles con 2 empresas aragonesas. Hemos estado buscando en Illueca gente que nos fabricara mascarillas para el sistema de salud. Hemos estado, lo voy a decir, como se dice en los ambientes, recaudando, yo llamando a nuestros amigos empresarios para que aportaran fondos. Incluso, lo decía la consejera antes, como cogobernamos con el Partido Socialista en la Diputación de Huesca, en la de Teruel, y en 30 comarcas, nuestro apoyo a los fondos que ha aportado al plan de recuperación las comarcas, en este caso, y también las diputaciones, ha sido total porque entendíamos que este es un proyecto que teníamos que resolver entre todos. Decía el señor Abascal, ya lo siento que tengamos que oír estas cosas 43 años después, porque el Estatuto de Autonomía es una ley orgánica y la Constitución en el título 8
consolida el Estado autonómico, lo consolida. Y gracias a ese Estado autonómico, luego les contaré cuál sería el panorama de Aragón sin los proyectos que se han desarrollado por el autogobierno. Bien, decía, y es un clamor incluso en Europa que el modelo territorial español ha fracasado. En esta Europa a la que ustedes siempre miran de reojo para ver qué es lo que nos dicen que tenemos que hacer. Pues vienen aquí los franceses de Pau, vienen los franceses de Lille y dicen que ya les gustaría tener las competencias que tenemos nosotros para organizar la Feria de Zaragoza, ya les gustaría tener las competencias que tenemos nosotros para desarrollar la Fundación del Hidrógeno, porque en Francia hay que pedir todo permiso a París y hay regiones del sur de Francia que no tienen el desarrollo que tienen, salvo Toulouse, que es la base de la industria que tenemos en la comunidad autónoma basadas en la autonomía. Bien, el Gobierno está centrado, y lo voy a explicar más adelante. Es un modelo transversal de gobierno donde yo no tengo ningún problema, ninguno, porque cuando hay un problema en una escuela de Perdiguera, yo llamo al consejero de Educación y lo resuelve. Cuando hay un problema con el CITE, hablamos con la consejera Maite y lo resuelve. El plan de carreteras que hemos hecho en la Diputación Provincial que gestiona el PAR se consensúa con el señor Soro. ¿Por qué? Porque somos un gobierno cohesionado, como he dicho, serio, transparente y con una fortaleza y una eficacia que los que hemos participado en nuestros gobiernos nos gustaría que hubiera sido entonces en algunos casos, ¿no? Bien, la estabilidad del gobierno se ha demostrado y se va a demostrar. Esta semana todos los consejeros, yo también, hemos pasado por el Departamento de Hacienda y el presidente lo sabe, yo también lo tengo que decir, el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón va a venir en fecha y plazo a la comunidad. ¿Por qué? Pues porque tenemos el interés, la necesidad, la obligación, como hicimos el año pasado, de presentar unos presupuestos. Y algunos estamos analizando con mucha intensidad los presupuestos generales del Estado porque efectivamente ahí salen cosas que nos interesan y que refuerza lo que veníamos diciendo, algunas obras fundamentales para Aragón y algunos proyectos que se van a desarrollar a través de ministerios, como han visto, fundamentales, el de la transición ecológica, el Ministerio de Agricultura, los ministerios de industria que afecta a la industria, a temas importantes de futuro, al comercio y al turismo, etcétera, etcétera, y todas las cuestiones relativas al empleo y a las políticas sociales, aparte de otras cuestiones fundamentales a las que me referiré, que van a ser los fondos europeos. ¿Que el PAR está cómodo en este gobierno? Pues más claro agua. Que estamos cómodos en este gobierno. Más claro, agua. Miren, se hizo un pacto por la educación en esta legislatura, en la anterior legislatura, en estas Cortes. Se ha tratado en términos de igualdad a la enseñanza pública y a la concertada. Ha empezado el curso con normalidad, incluso con COVID. Ha empezado el curso, el presidente lo explicaba, algunas aulas con normalidad, es decir, no se ha tocado ese equilibrio que pactamos aquí en la anterior legislatura. En segundo lugar, la universidad privada tiene títulos nuevos y máster nuevos. No se ha demonizado a la universidad privada, tiene títulos nuevos, máster nuevos que complementan a la potencia de la universidad pública. Luego, eso es lo que hemos venido defendiendo a lo largo de nuestra historia, que puede haber un modelo de coexistencia y se está dando el modelo sin problemas y además se están captando universitarios de otras regiones y universitarios hasta franceses que vienen a trabajar. Pues vamos a trabajar. La fiscalidad, se ha dicho, pero yo lo voy a remachar, que es una de las cuestiones donde se nos puso a prueba. Se mantiene por debajo de la media nacional. Se impulsan los grandes proyectos. Ha habido alguna cuestión, pero lo decía también ayer el presidente, tenemos los proyectos en marcha de Formigal y de Castanesa, se van a poner en marcha. ¿Por qué? Pues porque esas comarcas, sin esos proyectos del autogobierno, no tendrían la potencia económica que tienen.
Si quieren, nos referimos a Teruel, a Gúdar-Jabalambre, a las dos comarcas. Es decir, sin el autogobierno y la capacidad de hacer ese tipo de proyectos, con las salvaguardas ambientales completas de todo, como no puede ser de otra manera, pero desde luego este Gobierno ha entendido que esas comarcas tienen que ver reforzados esos proyectos. Me quiero referir que, claro, pasa desapercibido a veces. Tenemos una instalación científica singular en Teruel de primera magnitud, que es el Observatorio Astrofísico de Jabalambre, un proyecto también de la autonomía, también del autogobierno que planteó a Madrid. Madrid lo entendió y con el CITE tenemos otro. Es decir, que hemos aplicado la autonomía con bastante buen criterio porque los proyectos están en marcha. Dinópolis, por cierto, ¿saben sus señorías que Dinópolis es un proyecto donde la mayoría del capital es privado? Se les recuerdo. Y eso de la colaboración público-privada, bueno, pues Dinópolis tiene un plan de inversión a futuro para poner en valor lo que ha significado que Dinópolis, más las fiestas de Isabel, más algunas cuestiones como el Mudéjar de Teruel, han creado 1000 nuevas plazas hoteleras en la ciudad de Teruel. Y eso es lo que cuenta, que al final hay empleo, aunque en estos momentos las plazas hoteleras. Y además, fíjense, este año incluso hemos abierto. La presidenta de la sociedad es la consejera. Hemos abierto Dinópolis y han pasado por Dinópolis 37.000 personas con todas las medidas de seguridad. Es decir, que el interés, igual que en Alcañiz, pues tenemos 5 grandes premios y hemos sido capaces de organizar con COVID 5 grandes premios del Campeonato del Mundo. Pues ¿por qué? Pues que no tenemos que tener miedo, y ahí están las cuestiones relativas a la seguridad, a hacer cosas, porque tenemos capacidad. Se decía antes, hicimos un plan de choque para el comercio y yo debo agradecer al presidente porque la visita de Su Majestad el Rey, hay que decir las cosas, como yo hablo con él prácticamente todos los días, afortunadamente, pues elegimos con Su Majestad el Rey que escuchara al sector turístico. Se dispararon las reservas, señorías, se dispararon las reservas. Y la televisión de aquel día de junio de los bisones, el cierre de los temporeros y el tema de Zaragoza confinada nos hicieron caer las reservas. Pero el sector le pudo contar a Su Majestad el Rey todo. Hicimos una operación de marketing del turismo serio de Aragón que se ha visto compensada en el momento que la fase primera de la pandemia, porque hemos tenido una magnífica ocupación, como saben, sobre todo en el medio rural con el turismo. Hay cosas, y yo esto ahora me alegro que haya vuelto el señor Beamonte. Yo no me escondo, señor Beamonte. ¿Sabe eso de las bodas? No, pero con todo el cariño. Eso de las bodas, cuando salen los novios les ponen unas latas de tomate y van ahí con las latas haciendo ruido. No me gustan a mí esos matrimonios. Me gusta trabajar en equipo y, por ejemplo, con sus consejeros del Gobierno del Partido Popular de otras comunidades autónomas. Fíjese lo que le digo. La consejera de Industria, hemos negociado con ANFAC y con la ministra para que entrara el Renove y entrara los motores de combustión, no el MOVES, los eléctricos. Y eso lo puede preguntar a sus colegas de otras comunidades autónomas. Luego, muchas veces no hace ruido, no quiere decir que no esté o escondido, como dice usted. Hemos defendido la unidad de Cuenca. Por cierto, que hay una cita del señor Abascal en el debate del Estado de la Comunidad. Madre mía, qué cita. Dile que la borre del diario de sesiones, porque si la cita la entregamos por el territorio aragonés, habla de expropiar las centrales, habla de llevar el agua a la España vaciada, cuando la España vaciada es Murcia, y dice unas cosas aquí. La tengo recogida porque, de verdad, con cariño también. Dígaselo, que la quiten del debate de sesiones. Bien. Fíjense, yo he estado escuchando con mucho interés lo que ha pasado y recuerdo, y anoche hablaba en eso de no estar con las latas. Pues anoche a las 11 de la noche estábamos
a ver si se ratificaba. Hoy se ha ratificado el expediente de Alumalsa por los trabajadores, en vez de 230, y hemos estado ahí hasta el sábado, señor Beamonte, ¿sabe? Porque es que ahí se pierden empleos. Pero Alumalsa sigue, continúa. Yo, aparte de reunirme con el comité de empresa, hablar con UGT, comisiones, con la empresa, hablar con, que es filipino, el director general, para intentar lo que a veces no se escribe y se lee, pero al final han pactado un expediente y al final sigue Alumalsa. O lo que hicimos, lo que dice usted, con Slinder, que era también un tema delicado, o lo que estamos haciendo, y ahí al señor Pérez le voy a decir, en la térmica, es verdad, sabe que la propia pandemia ha suspendido los cursos que iba a hacer Endesa. Sobre el territorio de la térmica, algunas cuestiones importantes. Se han cerrado 1.050 megavatios de energía fósil y se han abierto, lo dijo el presidente también en otras de sus citas, más de 2.000 de energía renovable. Y en la térmica tenemos proyectos, más de 130 proyectos en los convenios de transición justa. Hemos sacado en el último Consejo de Gobierno la convocatoria de 16 millones de euros de 25 proyectos del Plan Miner. Hay una convocatoria prevista, hablada con la vicepresidenta y ministra, y hay proyectos, algunos de empresarios locales de mucha trascendencia, y debería de preguntarles a sus alcaldes de la cuenca minera central lo importante que ha sido que al final nos escucharan, y hemos metido, esto lo sabe bien también el presidente, no solo los municipios afectados por el cierre de la Central 9, y hemos metido 34. Y eso es determinante porque va a haber importantes proyectos de inversión relacionados con la bioeconomía en la cuenca minera central. Y eso también, de verdad, igual que lo que dice usted de las energías renovables, hay parques que lo conoce muy bien algunos de sus alcaldes, que han estado 5 años tramitándose y han perdido por una cuestión de la Alondra Dupont, no se pueden poner en marcha. Muchas veces no es cuestión de la tramitación, y ahí le ratifico que no se quedará ningún proyecto sin tramitar, porque lógicamente Aragón hay en marcha ahora, con derechos de acceso y conexión, 12.000 megavatios. Hay 3.600 conectados más de eólica, más 1.000 de solar. Hay 6.000, por los expedientes que yo tengo, megavatios, que son 240 proyectos. Pero claro, el decreto 2320 ha dicho el 25 de diciembre, el que no tenga la autorización a trámite pierde el aval. Y han entrado ahí las prisas, pero lógicamente algunos de esos proyectos necesitan, si pasan por una cañada real, necesitan un permiso de agricultura, necesitan definir las poligonales, comprende, y no se puede hacer con una declaración responsable. Ya me gustaría a mí, pero no obstante hemos puesto, como bien se ha señalado, mecanismos de agilización, y ya verá, porque están saliendo los proyectos y ahora tenemos en marcha, creo que son unos 600 megavatios nuevos que van a salir próximamente. Bien, no me quiero tampoco dejar la importancia de la crisis. Yo tuve la suerte o la desgracia. Yo recuerdo la crisis del 92-93, cuando en la APIA que teníamos 350 empresas en crisis. Si vemos la evolución del PIB de Aragón, lo hablábamos estos días, pasábamos de aquellos PIB de 33.000 del 2009, hemos pasado a 38.000 en el 19, y ahora pues perderemos un porcentaje, pero siempre vamos a estar por debajo de la pérdida de PIB de la media de España. Eso seguro. Y fíjense, algún dato, lo decía el presidente, yo no puedo repetir datos porque no, pero, por ejemplo, el último mes la exportación de la industria agroalimentaria, tomen nota, 208 millones de euros, y la exportación de la industria de la automoción, 218. Luego, no se habrá hecho tan mal estos proyectos que decía el señor Sanz, porque al final estamos exportando proteína. Antes educábamos los cerdos y los mataban en otra comunidad y los exportaban ellos. Ahora sale el producto exportado de Aragón, y quiere decir pues que al final se computa como empleo en Aragón. Por eso les digo que en los temas tanto de la industria
de la fruta, del regadío, de la industria agroalimentaria, pues yo creo que cuando el Gobierno lo declara sector estratégico es por algo. Y además luego van a haber importantes inversiones porque van a salir las líneas de apoyo a las energías renovables, de apoyo a la reducción de las facturas eléctricas, siempre con proyectos de energías renovables. Lo mismo sucede con el desempleo. Yo he vivido en la época que estábamos en el Gobierno, lo sabe usted, en el 2011 y en el 2012 llegamos a tener 126.000 desempleados en Aragón en edad de trabajar. Yo también estaba allí. Y cuando estábamos con el señor Iglesias llegamos a tener 90.000. Hoy tenemos 76.000, lo ha dicho usted muy bien, tenemos 13.000 en los ERTE, pero hay elementos en la economía aragonesa que nos inspiran confianza para que el impacto, fíjese, bajando el 10% del PIB, que entonces bajaba el 1,5 y el 4 en algún cuatrimestre. Luego yo soy también optimista en el sentido, y lo estamos viendo ahora que estamos trabajando con varios departamentos en los proyectos que podemos presentar a Europa, tanto a la reactivación como al mecanismo REACT-EU, como a los mecanismos de resiliencia. Y hay proyectos porque el sector empresarial aragonés desde luego tiene músculo para hacer proyectos y, de hecho, ya lo ha dicho el dato del presidente, no lo repito, las exportaciones en Aragón se están comportando mejor que en el resto de España. No cometemos ninguna ilegalidad si desarrollamos nuestro estatuto, ninguna. Fíjese, yo cuando el presidente me llamó el fin de semana para hacer el decreto ley, estábamos utilizando el estatuto. Hacíamos un decreto ley para responder a los problemas inminentes que luego otras comunidades autónomas le han pedido al Gobierno de España. Nos anticipamos, usamos el estatuto y encima en coordinación con el Ministerio de Sanidad. ¿Ha sido positivo para Aragón? Pues por más que se empeñe señor Morón, es muy positivo para Aragón. Ya lo arreglaremos, solo una pequeña cosa. Y además en el Gobierno está la sensibilidad. Lo ha dicho ustedes, dejar una capacidad de apertura para los establecimientos de la hostelería. Pero qué curioso, tampoco vamos tan desencaminados con lo que dice Sanidad, porque si los alemanes, los italianos, los franceses cierran, ¿somos más tontos nosotros que ellos? No, lo que estamos haciendo es tomar medidas de precaución, pero yo le puedo asegurar que en el Gobierno existe la voluntad que en cuanto el ratio y lo permita, está en la voluntad o de volver a la fase 2 y que puedan abrir y en tanto en cuanto pues vamos a preparar, como ha dicho el presidente, un plan de choque para paliar. Bien, es verdad que el modelo territorial, hay ustedes que también se sientan en el Congreso, pues cuando haya cuestiones relativas y va también para el Partido Popular a la financiación autonómica, vamos a ver si al final encontramos el pacto de Estado de la financiación autonómica y resolvemos los problemas que a todos nos afectan. No quiero decir muchas cosas más porque al menos yo lo único que les quiero transmitir lo que les he dicho. Nosotros somos un partido que intentamos ser útiles no ahora. Hace 43 años. Útiles. Ya sé que a veces no se comprenden las decisiones que tomamos. Ya saben que a veces nos ven en otros sitios. Pero desde luego les puedo asegurar que al menos mientras yo presida este partido vamos a hacer lo que hemos hecho. Primero, Aragón y los aragoneses. Construir Aragón sin destruir España. Y después, los intereses políticos. Yo he perdido elecciones, pero tenía 6 diputados e intenté hacer una oposición constructiva al Gobierno anterior. Ahora tenemos 3 y nos ha tocado mojarnos. Creo que lo hemos hecho concienzudamente, porque era lo que interesaba a los aragoneses. Porque además así me lo están manifestando y desde luego voy a seguir. Y no me voy a salir ni un milímetro del pacto que hice con los 4 socios del Gobierno, ni un milímetro del pacto de la estrategia que hemos firmado con ustedes. Y como el presidente lo ha dicho, yo estoy en condiciones de decirlo también, los que se sumen a este proyecto, bienvenidos. No vamos a poner nosotros obstáculos al que se sume al proyecto de construir Aragón sin destruir en España. Muchas gracias. Gracias, señor Aliaga.